buenas tardes. Correcto, Pau, ¿qué tal? Buenas tardes para ti, para todos los televidentes. Hoy se decide la suerte de la ex premier Betsy Chávez. El gobierno peruano, el gobierno de transición de José Gerí, va a comunicar en las próximas horas finalmente si es que le concede o no el salvoconducto a la ex ministra de Pedro Castillo. Hay expectativa, vamos a estar en unos minutos nada más, Pau, desde la residencia del embajador de México en el Perú, donde ya se encuentra un equipo de Panamericana, pero, a ver, hay varias cosas que han ido sucediendo a la marcha de lo que ocurre mientras esperamos esta decisión, y es que la fiscal suprema Zoraida Ábalos ha solicitado al Poder Judicial que se revoque la comparecencia con restricciones que se impuso a Betsy Chávez y en su lugar se imponga prisión preventiva, ¿verdad? Claro, esto se da en medio de esta situación, de esta incertidumbre por saber si se le otorga o no finalmente el salvoconducto. La decisión, te cuento, Pau, va a ser tomada el día 13 de noviembre, la fecha ha sido programada para el 13 de noviembre y se espera que el Poder Judicial tome una decisión ese día. No sabemos si ya para esa fecha Betsy Chávez continuará en nuestro país o ya estará en México, pero es lo que ha ido pasando en el interín sobre este caso justamente. ¿Cuáles son los argumentos de la fiscal Zoraida Ábalos? Bueno, que Betsy Chávez ha incumplido, ¿no?, estas restricciones judiciales. ¿Cuáles en concreto? Pues no pasar, por ejemplo, por los controles biométricos. Correcto. ¿Qué días? El 29 de septiembre, el 27 de octubre y el 3 de noviembre. Y que tampoco acudió a las últimas 4 audiencias que tenía ella programadas. Correcto. Y además el punto principal de este requerimiento, Pau, es el asilo justamente que ha solicitado la ex premier Betsy Chávez al considerar, según Zoraida Ábalos, que busca así eludir la acción de la justicia ya poquitas semanas, en realidad, de que finalmente se dicte sentencia en cuanto al juicio por el fallido golpe de Estado. Tenemos el documento, vamos a ponerlo en pantalla, por favor, de la fiscal Zoraida Ábalos. La solicitud, el requerimiento ya está, ¿no? De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Código Procesal Penal, solicito que se revoque la medida de comparecencia restrictiva impuesta a la acusada Betsy Betsabe Chávez Chino y se dicte mandato de prisión preventiva. Ajá. Ahora, Fer, ¿qué sucedería si se continúa dilatando, ¿no?, el hecho de decidir si se le da o no el salvoconducto a Betsy Chávez y llegamos a la audiencia programada, tú has dicho el 13 de noviembre a las 9 de la mañana, y finalmente el juez Juan Carlos Checli decide, ¿no?, aprobar este requerimiento de la fiscal y dice: prisión preventiva para Betsy Chávez? ¿Qué pasa con Betsy Chávez? En una situación natural, normal, Pao, si el juez dicta esta medida, Betsy Chávez tendría que ser apresada de inmediato. Pero no hay que recordar, mejor dicho, que estamos en una situación particular. Claro. Porque Betsy Chávez está en estos momentos en la residencia del embajador de México. Es territorio mexicano, como tal, así está en nuestro país. Así que, en ese caso, no podría pues ingresar la Policía Nacional a esa embajada o a esa residencia, perdón, a detener a la señora Betsy Chávez. En la práctica no tendría ningún efecto para ella, porque permanece en territorio mexicano aquí en nuestro país. Está protegida, está asilada a la espera de si se le da o no el salvoconducto. Lo que podría, digamos, de alguna manera sí tener un efecto es a nivel del juicio oral, porque si es que se impone prisión preventiva y finalmente Betsy Chávez logra asilarse, el juzgado bien podría considerar que está evadiendo la acción de la justicia y tomar en consideración ese punto al momento de emitir su sentencia. No hay que olvidar que la Fiscalía está pidiendo para Betsy Chávez 25 años de cárcel efectiva, así que en la práctica, si es que se le da el salvoconducto, no ocurriría nada para Betsy Chávez, pero podría tener algún tipo de repercusión para lo que es su sentencia. ¿Qué te parece si nos vamos con información en vivo justamente hasta la residencia del embajador de México? Ahí se encuentra nuestro compañero Giancarlo Oblitas con lo último de la información. Giancarlo, ¿cuál es el panorama? ¿Qué se sabe a esta hora de la tarde respecto a el salvoconducto de la controversia? ¿Se le va a dar o no a la ex premier Betsy Chávez? Adelante contigo. Así es, Fernando, Paola, continuamos en San Isidro, en exteriores de la residencia de la Embajada de México. Hay bastante expectativa, de hecho, ha crecido la expectativa no solo de los medios de comunicación, también de las personas e incluso de la policía de la área de Embajada, precisamente. Temprano hemos visto la llegada de este vehículo que está estacionado aquí frente a la residencia de la Embajada. Como pueden ver en imágenes, no tiene placa, ha llegado hasta este punto con
una placa provisional color naranja que se utiliza para vehículos nuevos. Ese es un vehículo nuevo. La placa ha sido ingresada por 2 personas hasta el interior de la residencia de la embajada. No sabemos qué trámite se va a realizar, pero este vehículo continúa estacionado ya desde buenas horas aquí. Temprano también hemos visto la salida de la encargada de la Embajada de México, Carla Ornelas. No sabemos si es que ya es parte de lo que significa abandonar el país, puesto que esto lo ha dispuesto el gobierno al romper relaciones con México, o de pronto va a retornar. Estamos a la expectativa. Esta expectativa ha crecido luego de las declaraciones del presidente Gerí a una cadena internacional manifestando que hoy viernes, ¿no es cierto?, se va a decidir si se le entrega el salvoconducto o no a la ex premier. Este es el documento que le va a permitir salir del país, pues ella tiene actualmente un impedimento de salida del país, y si sale de la embajada no puede ser detenida por las autoridades peruanas, porque no existe en su contra una prisión preventiva vigente, pero tampoco podría salir del país. Por eso es que tiene que permanecer dentro de la embajada a la espera de su situación, más aún sabiendo cuándo se ha solicitado impedimento de salida del país, y precisamente este jueves se evaluará su situación a cargo del juez Juan Carlos Checley. Fernando, Paola. Correcto, Giancarlo, nos mantenemos entonces a la expectativa. Cualquier movimiento, ¿verdad? Cualquier vehículo o persona de pronto que llegue hasta la residencia de la Embajada de México, estaremos por supuesto conectados contigo. ¿Qué es lo último que ha dicho, Pao, el canciller de la República, Hugo de Sela? Evidentemente su opinión va a ser fundamental para que el gobierno tome una decisión. Bueno, en las últimas horas ha mencionado que se van a evaluar, ojo, las obligaciones internacionales y cómo se aplican en el caso de Betsy Chávez. ¿Podemos hacer una lectura rapidita nada más, Pao? Bueno, obligaciones internacionales, claro que tiene el Perú, en base a la Convención de Caracas, que ya hemos mencionado, obliga a los estados en territorio, es decir, al Perú en este momento, a otorgar el salvoconducto a la persona que ha sido asilada por un país, en este caso México. Ahora, mientras eso está pasando, ¿no?, en los exteriores de la residencia de la Embajada de México, ¿qué es lo que ocurre en el Congreso de la República? Hoy ha sesionado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ha decidido inhabilitar a Betsy Chávez, a Pedro Castillo y al exministro del Interior de Pedro Castillo, Willy Huerta. Willy Huerta, correcto, Pao. Hoy ha sesionado la SAC, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y se ha aprobado allí el informe que recomienda inhabilitar por 10 años de la función pública tanto a Pedro Castillo como a Betsy Chávez y también al exministro Willy Huerta. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, este informe se va a la comisión permanente, donde también va a tener que ser reevaluado, se va a votar ahí, y si es que pasa, si es que se aprueba en esta comisión, al pleno, se va, Pao, al pleno. Ojo que si es que llega al pleno este informe que recomienda inhabilitar 10 años a los 3 mencionados, bueno, van a tener que obtener el informe va a tener que obtener un voto de 87, 2/3 del número legal de congresistas. No es sencillo obtener ese número, es un número bastante alto, pero me parece que al menos en los bloques de derecha y del centro del Parlamento hay un consenso claro en que Betsy Chávez intentó quebrar el orden constitucional y posiblemente le den los votos para que pueda ser finalmente inhabilitada. Ahora, el que se ha salvado de la inhabilitación es Roberto Sánchez. Roberto Sánchez, porque justamente el Poder Judicial, recuerdas, también lo excluyó de este juicio oral. Entonces, cogiendo ese argumento, lo que ha hecho este informe es simplemente decir que él no cometió ningún tipo de quebrantamiento al orden constitucional. Bueno, se salvó Roberto Sánchez, y recuerdas que meses atrás también se salvó de una inhabilitación Aníbal Torres, que también está comprendido en este juicio oral. La Fiscalía está pidiendo para él 15 años de cárcel efectiva, pero en el Congreso decidieron finalmente no inhabilitarlo. Ojo con esto, porque es importante, Pao. Recuerdas que hace algunas semanas la señora Betsy Chávez, cuando gozaba de libertad, todavía no había sido asilada, le dio una entrevista a un medio de comunicación jurídico y dijo claramente que ella estaba convencida de que en algún momento iba a ser presidenta de la República. Y justo en esa línea, ¿es verdad que a pesar de que está asilada en la Embajada de México, ha dicho que ella se va a presentar al Senado? Correcto. Bueno, son las versiones que dan de alguna manera, pero no es información oficial que justamente nos ha llegado, pero por supuesto estaremos atentos a lo que ocurra con Betsy Chávez en la residencia del embajador de México.